Vamos a empezar con una pregunta que va directa al grano. ¿Cómo es posible que un mismo paciente vaya a 3 homeópatas diferentes y salga con 3 diagnósticos distintos? Bueno, pues esta pregunta, que viene directa del material que analizamos, destapa lo que parece ser un problema de fondo. Así que vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Fijaos, es que los propios textos de referencia describen a la comunidad homeopática actual como, y cito, anárquica y carente de unidad. Palabras mayores, ¿eh? Esta falta de un criterio común no solo crea confusión, sino que, según este análisis, es un obstáculo enorme para que la disciplina se consolide y gane aceptación. Y esta crisis de identidad, este caos, por así decirlo, parece que tiene una raíz muy clara. El hecho de que muchos practicantes han ido modificando o directamente ignorando el texto fundacional. Con el tiempo han surgido un montón de versiones del método, cada una al gusto de un autor distinto. Y eso nos ha llevado a la situación de hoy. Y aquí viene lo interesante. La solución que se propone no es buscar nuevos descubrimientos o inventar nada. No, es todo lo contrario. Se trata de hacer un viaje de vuelta a los orígenes. La clave, se nos dice, está en volver a estudiar de forma crítica y profunda el documento que lo empezó todo. Y claro, ese viaje a los orígenes nos lleva de cabeza a una figura, Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, y por supuesto a su obra magna, que vendría a ser como el manual de instrucciones original, un manual que, parece ser, muchos han olvidado en un cajón. Para entender a Hahnemann hay que ponerse en contexto. Vivió en una época fascinante, el siglo de las luces, una era de razón, de ciencia, de revolución en el pensamiento. Nace en 1755, muere en 1843. Todo este ambiente de rigor intelectual es fundamental para comprender por qué su obra es como es. Y es que Hahnemann no era un pensador cualquiera, aislado del mundo. Era el prototipo de hombre de la Ilustración, un políglota que hablaba al menos 9 idiomas, un químico y farmacéutico respetado, un traductor incansable de textos científicos. De hecho, era un médico tan metódico y crítico que acabó renegando de las prácticas de su tiempo porque las consideraban ineficaces y dañinas. Y todo ese nuevo camino que buscaba lo plasmó en su gran obra, el Organon del arte de curar. El nombre no es casualidad, ¿eh? Organon viene del griego y significa instrumento, o sea, un sistema de reglas para entender la realidad. No es solo un libro, es la presentación de toda una doctrina, una filosofía y sobre todo un método. Y ahora agarraos porque aquí es donde el análisis da un giro que a mí me parece fascinante. Vamos a ver cómo se conectan las ideas de Hahnemann de hace 200 años con conceptos de la física que suenen supermodernos. A ver, en el mismísimo corazón del Organon está el concepto del principio vital. Hahnemann lo describió como una especie de energía, una fuerza dinámica invisible que anima nuestro cuerpo y nos mantiene sanos. La enfermedad, por tanto, no sería más que un desequilibrio de esa fuerza vital. Para que esta idea no nos suene tan etérea, el material de origen nos trae a colación a gente como Nikola Tesla. Esta famosa cita suya nos invita a eso, a pensar en el universo no solo como materia, sino como un juego de energía, frecuencia y vibración. Y siguiendo ese hilo, llegamos a David Bohm, un físico que, ojo, trabajó codo con Einstein. Bohm propuso una idea increíble, que la realidad tiene 2 órdenes. Por un lado, el orden explicado, que es el mundo que vemos, el material, el de las cosas separadas, y por otro, debajo de todo eso, el orden implicado, un nivel más profundo, invisible, de unidad total, donde cada parte contiene la información del todo. Entonces, ¿se ve la conexión? Lo que el análisis propone es que este orden implicado de la física cuántica podría ser la explicación científica moderna de aquello que Hahnemann, con las herramientas de su época, intuyó y llamó principio vital. 2 lenguajes distintos para hablar de una idea muy parecida. Bueno, y ahora nos metemos en uno de los conceptos más complejos, pero a la vez centrales, del Organon, la teoría de los miasmas. Pensemos en ellos como predisposiciones crónicas a enfermar. Y nos vamos a centrar en el que Hahnemann consideraba el miasma original, el más importante de todos, la psora. A la psora se la define ni más ni menos como la madre de todas las enfermedades crónicas. Se describe como un estado omniasmático, una condición antiquísima, contagiosa e incluso hereditaria, que sería la base, el terreno fértil, sobre el que después aparecen la mayoría de las enfermedades crónicas que conocemos. Lo más curioso es cómo se describe su contagio. Es algo súper sutil. Empieza con un simple contacto en la piel y en ese mismo instante, ¡zas!, todo el organismo queda infectado. Luego hay un periodo de incubación silencioso, sin síntomas. Y finalmente aparece una pequeña erupción en la piel que no es la enfermedad en sí, sino la prueba externa de que la infección interna ya es total.
Pero aquí viene la clave de todo el asunto. ¿Qué pasa si esa primera erupción en la piel se suprime con algún tratamiento local? Según esta teoría, la psoriasis no se cura, ni mucho menos. Lo que hace es replegarse, esconderse en el interior del organismo y volverse latente. Se queda como dormida, pero siempre activa, esperando un detonante, un disgusto, estrés, una lesión, para despertar incluso años después. Y si está latente, ¿cómo se puede reconocer? Pues bien, los textos describen una serie de señales, de pistas sutiles que el cuerpo va dejando, sobre todo en la piel y en el aspecto general. Como se ve aquí, son cosas que van desde tener la cara pálida o verrugas frecuentes, a patrones de sudoración muy concretos o problemas en manos y pies. Pequeños signos que delatarían esa condición latente. Y las pistas no son solo externas, ¿eh? A nivel de todo el sistema, los signos son de lo más variado. Afectan al sueño, que no es reparador, a la digestión, con mal aliento o abdomen hinchado, a los antojos, con ganas de alimentos ácidos o salados, o incluso al ciclo menstrual. Todo esto para mostrar hasta qué punto este estado latente afectaría al funcionamiento de todo el cuerpo. Y para que nos hagamos una idea de la importancia que Hahnemann le daba a esto, atención a la cifra. Él llegó a afirmar que al menos 7/8 partes de todas las enfermedades crónicas que sufre la humanidad, 7 de cada 8, tienen su origen último en la psora. Casi nada. Muy bien, entendido lo de la psora. Pero, ¿cómo conectamos todo esto, que es súper complejo, con el problema con el que empezamos? Con la crisis de identidad, con la anarquía, con los 3 diagnósticos diferentes para el mismo paciente. ¿Dónde está la unión? Pues aquí es donde se cierra el círculo. El argumento central del análisis es que la única manera de lograr una práctica unificada es a través de un estudio profundo, crítico y sobre todo compartido del órganon. Se trata de volver a tener un mapa común, un lenguaje y unas reglas del juego que todo el mundo acepte y entienda de la misma manera. El objetivo final, por tanto, es bastante claro: crear un marco de trabajo común para el diagnóstico y el tratamiento. La idea es pasar de la anécdota personal y la interpretación de cada uno a un método coherente, que pueda ser predecible, consistente y que en última instancia fortalezca la identidad profesional de toda la comunidad. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo resume todo y que queda abierta. ¿Puede el futuro de toda una disciplina, su camino hacia la unidad y la coherencia, encontrarse de verdad en un texto escrito hace 200 años? Ahí queda la reflexión.